lo fuerte y lo impactante que es la última vez que las cámaras te pudieron captar caminando. Este es un caso que estremeció a todo México y probablemente a muchos de ustedes que ya lo saben. I can't see anything, Dad. Just the town lights. Wait, I hear water. There's a creek or something nearby. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is expired. What the? Ok. Que alguien nos explique qué pasó aquí. Desaparece. Si aún pueden escuchar el amor de quienes los esperan, sepan esto. Nunca dejaron de ser buscados, nunca dejaron de ser amados, y nunca serán olvidados, y nunca serán olvidados. Imagina esto, estás viendo una cámara de seguridad, una persona camina en la banqueta, son las 3 de la mañana, su andar es tranquilo, llega a la esquina, cruza y nunca aparece. Vamos al primer caso. En estos momentos voy a desclasificar este archivo de entidades, personas que desaparecen. Pero el día de hoy no estoy solo, me acompaña Alain Luna. ¿Cómo estás, Alain? Sombra, un placer estar contigo, sobre todo con este tema que es fuerte porque el hablar de personas que de repente desaparecieron sin dejar ni un solo rastro es fuerte y te pone a pensar en el peligro que corremos o que corre nuestra familia o que hay detrás de todo esto. Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. Así es, Alain. El día de hoy vamos a comenzar con este clip, uno de los más perturbadores, pero es uno de los más cortitos. Te platico un poco. En agosto del 2025, una cámara de seguridad en algún punto de Latinoamérica, que la ubicación exacta nunca fue revelada hasta este momento, pero la cámara apunta a una calle común, una banqueta, postes de luz, una esquina, lo que ves en cualquier ciudad. Son alrededor de las 3:14 de la mañana y un hombre camina por la banqueta sin andar completamente normal. Ojo, no va corriendo, no va volteando hacia atrás, ni siquiera no hay nadie persiguiéndolo. Lleva una chamarra oscura y pantalones de mezclilla, pero parece que alguien que va rumbo a su casa después de la medianoche llega a la esquina, da la vuelta y nunca más aparece a través de la cámara. ¿Qué opinas? Es interesante porque justo con los elementos que das podemos darnos cuenta de que la cámara de seguridad pudiera ser tipo el C5 de la Ciudad de México. ¿A qué me refiero? Que no es una cámara que esté en algún negocio. Vemos que esta persona, como bien lo comentas, va caminando normal, de repente desaparece, o eso pareciera, porque se ve una silueta extraña que sigue el trayecto de esta persona. No hay un hoyo, simplemente hay una calle que es recta, pero la persona ya no está. No entiendo qué pudiera ser. Se ve una persona completamente normal que simplemente desaparece. Ojo, no hay algún reporte de desaparición,
¿No hay algún reclamo de alguna persona reclamando a este familiar o a este amigo y no se sabe realmente qué fue lo que pasó? Sí, y quiero que toda la gente que está viendo en este momento el clip entienda lo siguiente. Después de la esquina no hay más banqueta, ni siquiera hay un hoyo, no hay un callejón donde se pueda meter. La cámara cubre prácticamente toda la esquina, mostrando las dos calles. Simplemente la persona se desaparece. Simplemente la persona deja de estar ahí. Pero si prestan atención, inclusive me atrevo a decir que pareciera que se hace una especie de bruma. Exactamente. Miren, aquí vamos a volver a pinchar el video. Empieza a caminar en lo que parece ser como una esquina donde hay una carnicería o de carnitas, y se va haciendo una especie de bruma y se va disolviendo. Ahora, Sombra, este caso que de alguna manera es inconcluso, sería interesante que la gente, si conoce la ubicación, si conoce el lugar, que nos cuente, o si conoce el caso completo, que nos lo haga llegar. Estamos viendo que está fechado al 25, el año 2025 de agosto, pero no hay más información. De hecho, buscamos el negocio que al parecer se llama Carnitas La Esquina, algo así, ¿no? Carnitas o Carnicería. Creo que es Carnicería La Esquina. Ahí se alcanza a ver el eslogan. Sí, Carnicería La Esquina. Pero buscando a través de las plataformas, a través de Google Maps, por ejemplo, no lo logramos encontrar. Ojalá que alguien nos pueda dar más información acerca de este caso, porque imaginemos que es un familiar de nosotros. ¿Qué argumentos da? ¿Se lo llevaron? ¿Qué pasó con él? ¿No? Sí, es muy extraño. Pero imagínate, esta es solamente una pizca de todo lo que tú puedes llegar a ver si le prestas atención a las cámaras de seguridad, no solo de la ciudad, de todas las ciudades. ¿Cuántas veces no han sido partícipes de este tipo de poltergeist o de estas apariciones de personas que están, pero que en realidad quizás ya sean trascendidos? ¿No se te hace extraño? Sí, la verdad es que creo que si nos clavamos en buscar casos muy específicos en este tono que comentas, podríamos encontrarnos con muchas cosas, porque es cierto, quizá no estamos hablando de una persona, quizá estamos hablando de una entidad que simplemente se pudo manifestar y desaparece. Así es. Vamos al siguiente caso, Alain. Este caso es muy extraño y muy interesante, y vamos a viajar hasta el estado de Ohio, en Columbus. Brian Schaffer, ¿te suena ese nombre? No. Brian Schaffer tenía 27 años. Él era un estudiante de medicina. Una noche salió con sus amigos a celebrar y eligieron un bar llamado Ugly Tuna Saloon. Ugly Tuna Saloon. Y este es un bar que se encuentra en un segundo piso de un centro comercial. Esto es importante y presten mucha atención, porque este detalle es lo que hace que este caso sea muy extraño. El Ugly Tuna Saloon tiene una sola entrada y una sola salida. Ambas están cubiertas por cámaras de seguridad. No hay puertas traseras, no hay ventanas por donde se pueda salir sin ser detectado. Todas las cámaras graban las 24 horas al día. Brian, en el siguiente clip, entra a las 2 de la mañana. Las cámaras lo captaron entrando. Estuvo con sus amigos, bebiendo, y se ve las imágenes dentro del bar, cómo conversa y se ríe. Esto lo comento porque todo fue completamente grabado. Lo más inexplicable es que las cámaras nunca captan a Brian saliendo y esta persona desaparece de la nada. Ok. Vamos al siguiente clip para que puedan ver el momento exacto en el que esta persona entra, sale una vez, regresa solo y ya no vuelve a salir nunca jamás.
Este video que ves, Alain, este material son fragmentos de lo que fueron horas de la cámara de seguridad de este bar. Brian entra con sus amigos, sube las escaleras, se ve que se mete al bar, después de un tiempo sale con sus amigos que ya se van, parece ser que se vuelve a reunir con otros amigos ahí mismo, o amigas, y suben. Pasa el tiempo y se alcanza a ver el último clip, o el último fragmento de este clip, como Brandon en la parte baja, que todo el tiempo Brandon está siendo señalado por un círculo rojo, como él logra verse despidiéndose o platicando como con amigos ahí en el lobby y vuelve a entrar a la zona del bar. Repito, esta persona desapareció. Cuando se hicieron las investigaciones de su desaparición en el 2006, no encontraron nada. Y todo lo que revisaron de material de su última, o la última vez donde lo vieron, fue en este bar. Aquí lo extraño es que hasta la fecha no se ha resuelto el caso. Exacto, y contemplar que 20 años de su desaparición, esta grabación es la única evidencia que existe hasta el día de hoy. Obviamente se levantaron testimonios, cabe mencionar que la policía llega al lugar, revisaron cada rincón de este sitio del bar, no encontraron absolutamente nada. Hemos conocido casos muy similares donde al final de cuentas se termina encontrando quizá alguna huella del crimen, del delito, y se dan cuenta cómo pudieron sacarlo, quizá en bolsas, quizá en maletas, pero en este caso no hay nada. No sale en algún objeto, no sale disfrazado, simplemente no salió. Uh-huh. Y puntualizar lo que tú dices, no hay alguna otra salida. Es el único lugar. No hay que quebrarse la cabeza para buscar más cámaras, más cosas, simplemente no salió. Sí, y este es el último registro que se tiene de este chico. Y eso es lo extraño, como bien lo mencionas. Registró también la policía todo. Este bar estuvo por mucho tiempo siendo analizado, investigado, y lo más extraño es que no había rastro de nada. Como si lo hubieran querido desaparecer. No encontraron realmente nada. Y la cámara nunca se corta para las investigaciones, porque si en un momento se hubiera cortado la cámara horas después como para sacarlo, hubiera sido muy sospechoso, pero lo extraño es que no. Las cámaras, como lo mencioné, han funcionado 24/7 sin cortar transmisión. O sea, realmente no había forma, ninguna forma de salir. No había ninguna forma, Alain. Qué fuerte, sobre todo pensando en la familia. Y esto lamentablemente lo hemos visto en diferentes casos donde alguien desaparece y la gente, en este caso las madres buscadoras, buscan con la intención, si no es encontrarlos con vida, por ejemplo, o por lo menos encontrar un cuerpo para poderlos llorar, uh-huh, para poderlos despedir y darles sepultura. ¿Qué pasa cuando no tienes esto? ¿Qué pasa cuando la familia no tiene la tranquilidad de encontrarlos? Yo creo que es un sufrimiento eterno que al final no hay algo que pueda calmar. Yo creo que ese es el peor terror de muchas personas hoy en día. Más allá de perder a un familiar y saber que lo vas a enterrar, el perder a un familiar, pero perderlo de manera que no sabes si está vivo o ya no. Exacto. Muy fuerte, Alain. Digo, y estaría interesante saber qué fue lo que dijeron los amigos, porque al final argumentan que simplemente Brian les dijo que él se quería quedar un rato más. Vemos que entra con otras personas, pero ¿qué es lo que dicen esas últimas personas de Brian, no? Exacto. Cuando él vuelve a entrar a este antro. Exacto. Vamos a meternos un poco más profundo a esta investigación. Este caso es uno de los más conocidos en Estados Unidos y es el caso de un joven de 19 años que tuvo una desaparición muy extraña, pero lo que deja impactante este suceso es lo siguiente.
Un chico de 19 años llama a su papá a las 2 de la mañana. Estoy atascado, ven por mí. El papá se sube a una camioneta y se quedan hablando por 47 minutos. Y entonces el chico grita una sola palabra. Y la línea se corta. Este no es un creepypasta. Esto ocurrió en Minnesota en octubre de 2022. Una noche después de una fiesta se subió a su coche. Empezó a manejar de regreso a casa. Pero en algún punto del camino algo salió mal. Brandon Shawnton salió del camino y su coche terminó atascado en una zanja. Nada grave, ¿verdad? Muchos podrían llamar a una grúa, esperar a que te lleven a tu casa. Pero lo que pasó después es lo que se ha mantenido en este caso abierto por muchos años. Brandon llamó a su papá, diciéndole que estaba atascado. El papá lo siguió con una camioneta. Empezó a buscarlo, pero había un problema. Brandon no sabía dónde estaba exactamente. Había tomado caminos rurales y la señal GPS no era precisa. Así que quedaron en la llamada, minuto tras minuto. El papá manejando, Brandon caminando, tratando de encontrar algún punto de referencia. 47 minutos. Fueron 47 minutos padre e hijo hablando por teléfono. Brandon, describiendo lo que veía, árboles, luces. El papá guiándose y tratando de llegar a esas descripciones. Y es justo en el minuto 47, cuando Brandon dijo algo, una sola palabra. I can't see anything, Dad. Just the town lights. Wait, I hear water. There's a creek or something nearby. I'm gonna try to cross it. Brendan, tell me what you see. Brendan, Oh shit. Brandon? Brendan, Answer me, son. what happened? Brendan! En este punto se corta la llamada y ya no se vuelve a saber más de Brandon. Él sale con sus amigos, él toma, él comenta que siente que está en un pueblo, en un camino equivocado, porque cuando él se pierde, le dice a su papá, voy sobre tal carretera. Le nombra la carretera llamada Lynn, pero él iba sobre otro camino. Ese fue el primer error. Ese fue el primer error. No estaba el GPS sirviendo y lo que hace es, se me atascó el coche, voy a caminar hacia el pueblo de Mars, pero el papá le dice, ¿por dónde vienes? Él primero le comenta, en toda la llamada le dice, vengo sobre Lynn, el camino de Lynn. El papá evidentemente se dirige hacia ese camino cuando su hijo estaba en el otro camino, hacia arriba. En la brecha de Candy, Porter y todos estos pueblitos que aparecen en donde está la llamada, donde aparecía la línea azul en el clip de la llamada. En un punto desaparece. Lo más extraño es que por ahí, cerca del coche, hay una especie como de caída libre que muchos piensan que pudo haber caído sobre eso, otros piensan que por ahí pasa un río, pero lo extraño es que él grita. Ujú. Algo tuvo que haber visto. Exacto. Y no es que grite y se corte, grita, todavía pasa un poco más, alcanzo a notar como que le dice algo al papá y todavía dice, oh no. Y se corta la llamada. Sí, porque al final si se estuviera cayendo o algún accidente físico, en la primera reacción el teléfono se llega a caer y la distancia entre el teléfono y la voz sería un poquito más amplia. Se mantiene, o sea, tuvo que haber visto algo fuerte o alguien antes de que se cortara esta llamada. Tengo entendido que el caso al día de hoy sigue abierto e incluso en ese momento llevaron canes de búsqueda, perros, llevaron drones y no encontraron ni una sola pista de qué pasó con él. Solamente quedó el registro del coche, pero ningún registro de él. No había huellas, no había nada que guiara a la búsqueda de Brandon. Simplemente, después de ese grito aterrador, desaparece. Ahora, creo que aquí podremos entrar en un debate
Y le pregunto a la gente que está conectada, te pregunto a ti, hoy en día existen unos GPS que tú puedes instalar en tu carro, que le puedes poner quizá algún familiar para que lo tenga de llavero. En los juguetes de los hijos. E incluso en el celular. Obviamente en este caso, al ser una parte rural, falló la señal del GPS, pero tengo entendido que hoy con la tecnología llega a ser todavía más exacto por la parte satelital. ¿Qué tanto es bueno y qué tanto invades la privacidad de un familiar al poner un buscador en esta persona con consentimiento? No sé. Fíjate que ¿Tú permitirías, por ejemplo, que tus papás supieran en tiempo real todo el tiempo tu ubicación? Justo mi papá lo tienen. Ok. Mi mamá tiene mi ubicación que compartes en el celular. Tiene las 24/7. Mi hermano, aquí se entra el debate porque justo mi hermano no lo tiene y a él no le gusta, porque al final él sí menciona esto. Dice, imagínate yo cuando tenga que ir a algún lugar, me limito a decir, no, es que no quiero que piense mal mis papás. No sé, de que te quedas de ver con una chica. Ujú. Pero también ¿Qué te vas está... a ir de disco? Ajá. ¿A pasarles papirifáctico? Bien, ¿cómo era la Chicles frase? bombas. Chicles bombas. A pasar la chicles bomba. Yo sí lo tengo. Pero también eso me limita justamente a... Mi mamá ve todo el tiempo donde estoy. Eso explicaría tus 45 años y no tener pareja. Y ver Pues, Pokémon. Oye, pero fíjate que me acordaba de una persona, un buen amigo, que obviamente no voy a mencionar el nombre, pero ellos tenían una aplicación donde podían ver los puntos donde está toda la familia. Resulta que un día el papá no contestaba el teléfono. Le marcaban, no contestaba. Se meten a la aplicación, buscan el punto donde estaba papá, y el papá estaba en un lugar de esos donde hay sillones 5 letras. de los padres, ajá. Pero lastiman mucho la espalda, pero no es el punto. ¿No es resbaladilla? No. Ah, Y resulta que se dan cuenta de que el punto marcaba en un 5 letras y que papá estaba ahí. ¿Qué haces cuando te das cuenta de eso? ¿Le comentas a mamá lo que está pasando o vas y buscas a papá? Él fue y buscó a papá. Pues se dio cuenta de que papá salió con otra señora que no era mamá. bueno, hay veces que hay promociones buenas en comida ahí. Sí, las hamburguesas. Las ¿no? hamburguesas, digo, me han contado. Pero, quién sabe. Pero qué fuerte, ¿no? Tú ser como hijo o hija, tener esa ubicación y ver que tu papá está engañando a tu mamá. Pero fíjate, pensando en todo el panorama de lo que estamos viendo, llegas a la conclusión de creo que sí sería bueno que mi familia sepa dónde estoy por cualquier cosa. Yo te soy honesto, yo soy una persona que no me gusta tanto sentirme controlada, observada, y no estoy tan de acuerdo en esto, pero viendo todo este material dices, ok, creo que es lo ideal. Bueno, yo creo que es que aquí entramos en un debate muy fuerte. Por ejemplo, para el caso de Brandon, claro que hubiera sido increíble que tuviera este tipo de localización. Ajá. Porque si el papá, por más que el hijo le estuviera diciendo, claro, si el hijo tenía algo nocivo arriba, va a desaparecer. Si no te dice bien las coordenadas, o iba a llegar a otro punto, no pensando a la desaparición a lo mejor. Ahora viendo el caso de uno que, por ejemplo, los que venimos de lejos, ¿no? De provincia, pues acá uno está solo. A veces sí es bueno de cierta forma sentir esa compañía de que tus papás saben que si saliste a algún lugar, aunque sea de noche, a donde sea, a festejar, de fiesta, al cine, pues mínimo que sepan que llegaste bien a casa. Al menos así es como lo veo con mi mamá y por eso le decidí yo compartir mi ubicación. O alguien de confianza, ¿no? Ujú. O sea, un amigo de mucha confianza que le diga, ¿sabes qué? Voy a ir de fiesta, voy a salir de viaje, te paso mi ubicación, cualquier cosa pues te aviso. Exacto. Y de repente si no hay contacto pues ya es cuando te metes a buscar. También no se trata de hacerlo de una manera tan enferma de ver, ok, ¿dónde está mi hijo ahorita? Ya pasó 10 bueno, eso sí lo minutos. hace mi mamá. Sí, eso sí lo hace mi mamá. Sí, mi mamá de repente es como, de repente pues ya sabes que estamos aquí todo Te el día. saliste de tu punto seguro. No, ajá, estamos aquí como todo el día y de repente me manda mensajes según ella discretos, pero nada discretos de que, ¿sigues en la oficina?
Como a las 8 o 9 de la noche yo, como de, ya deja de ver mi ubicación. Sí, pero le mando un saludo. Pero sí, sí, también es bueno saber controlar ese aspecto, pero también es muy bueno eso. O sea, al final del día, de cierta forma, si tú sales y peligras, puede que esa persona pueda ubicar dónde estás. Eso acaba de pasar hace poco, dejando un poco lo paranormal, pero algo tenso y de miedo. A un primo le robaron una camioneta. Ajá. Él pudo recuperar su camioneta gracias a la localización de su celular. Porque justo cuando se lo roban, le roban la camioneta fuera de su casa, él a través de su computadora se puede conectar, le llama a mi hermana y entre mi hermana y él iban localizando dónde iba a estar la camioneta. Y gracias a eso pudieron ir a la policía y les dijeron aquí está. Y por eso pudieron recuperar la camioneta rápido. Ok. Digo que es peligroso. A mí cuando me asaltaron, siempre lo he dicho, véanme, soy una persona muy asaltable. Era. No voy a ser que ahorita lo vea algún asaltante. Pero la vez que me asaltaron en Guadalajara, yo pude ver la ubicación de dónde estaban mis pertenencias. Pero era una de las colonias más peligrosas de Guadalajara, que yo sabía, ok, voy a intentar recuperar un celular, una gorra, un reloj y mi cartera. Voy a ir con policía, pero tienen toda mi información. Y no quería perjudicar a los asaltantes, no los quería hacer enojar más. Y realmente no hice nada. Quizá esté mal, ¿no? Pues es que... Pero es complicado. También a veces da miedo cuidar tu vida. Después de que te pasa eso, pues lo que menos quieres es peligrar. Es una buena forma de cuidarte a ti mismo. Exacto. Pero bueno, hablando de cuidarse a uno mismo, hay un caso que te voy a platicar. Esto ocurre en Cuautitlán Izcalli. Este caso todavía es muy mediático, ha sido muy mediático. Es un chico de 18 años que camina hacia una agencia de autos y lo último que se ve es él, una cámara de seguridad, que entra a una especie de edificio y el video termina. Y lo más perturbador es que esta persona, este chico de nombre Yeshua Cisneros, ya no vuelve a aparecer. Y lo extraño es que pasa dentro de una zona que es de bodegas, una zona de fábricas industrial, en donde las empresas tienen cámaras, tienen mucho material y están incluidas algunas marcas, sobre todo una bebida energética, una concesionaria de autos, que graban el último momento donde se ve este chico. El siguiente video es de la creadora de contenido Kinari Ortiz, a la que le doy los créditos de este video, pero lo quise dejar así porque lo explica bastante bien este caso. Hay que invitarla. Y estaría increíble que viniera en algún episodio. Vamos a ver el caso de Yeshua Cisneros. Una cámara de seguridad captó a Yeshua caminando solo en medio de la noche, y minutos después desapareció sin dejar rastro. Y aquí te doy el contexto del caso de Yeshua Cisneros Lechuga. El 13 de noviembre del 2025, Yeshua salió de su casa para visitar a un amigo en Cuautitlán Izcalli. Aquella noche su mamá, Carla Lechuga, se encontraba trabajando, y al llegar a su casa decidió escribirle a Yeshua para saber en dónde estaba porque no le había avisado. Yeshua le contestó que estaba en casa de un amigo, que ya casi regresaba a su casa, pero que tenía poca batería en el celular. Ese fue uno de los últimos mensajes que recibió de él, pero las horas comenzaron a pasar y Yeshua nunca regresó. Mientras tanto, en su casa la preocupación crecía. Su mamá, Carla Lechuga, y su papá, Luis Cisneros, empezaron a buscar respuestas preguntando en el lugar en donde Yeshua trabajaba, con amigos y tratando de averiguar si alguien lo había visto, porque no era normal que Yeshua se fuera sin avisar, mientras que el amigo con el que Yeshua había estado ese día dio una versión que después generó muchas dudas. Primero aseguró que Yeshua se había quedado a dormir en su casa y que se había ido a su casa alrededor de las 2 de la tarde, pero esa historia solamente fue un invento tratando de cubrirlo, para que sus papás no lo regañaran porque pensó que tal vez se había ido a otro lado, pero eso solo retrasó toda la investigación. Horas después, la hermana de ese amigo se contactó con Carla, diciéndole que en realidad su hijo Yeshua había salido de su casa durante la noche, y esa información cambió por completo todo lo que sus papás y su familia sabían de él. Conforme avanzaron las investigaciones, Carla y Luis lograron obtener por sus
sus propios medios las grabaciones de cámaras de seguridad de diferentes negocios y empresas de la zona. En las imágenes se alcanza a ver a Yeshua caminando solo por una zona industrial que tenía que pasar mientras regresaba a casa, pero entonces ocurrió algo extraño. Al acercarse al área en donde se encuentran empresas como Alpura y Gatorade, su rastro desaparece por completo. En las grabaciones se ve que Yeshua pasa por fuera de las instalaciones de Alpura, pero después ya no vuelve a aparecer en ninguna de las cámaras de seguridad de las empresas siguientes. Y aquí hay un detalle que llamó completamente la atención de sus papás, porque en las cámaras primero se observa pasar a Yeshua por la zona. Minutos después, una patrulla de policía también aparece enseguida de Yeshua. Sus papás aseguran que en el video se ve que esa unidad permaneció aproximadamente 9 minutos, cerca del área donde se encuentran Alpura y Gatorade antes de irse. Además, la última ubicación del celular de Yeshua también habría marcado ese punto. Y aunque Carla y Luis solicitaron el acceso a las cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer todo lo que ocurrió, según su relato, en esas empresas les aseguraron que las cámaras solo eran utilizadas para monitoreo y que algunas de las cámaras ya no funcionaban, y que además la empresa también presentó al personal de seguridad que estaba trabajando esa noche, pero que todos los trabajadores reportaron que ninguno había visto o escuchado algo. Pero de pronto apareció un testigo. Un taxista declaró que vio a una patrulla en ese lugar detener a un joven, que lo que más le llamó la atención fue la mochila que llevaba, ya que aseguraba que era igual a la de Yeshua. Pero aún a pesar de que han pasado meses de aquella noche y que las cámaras de seguridad lograron captar gran parte de sus movimientos, no se sabe qué pasó con Yeshua después de que desapareció del último momento captado por las cámaras de seguridad, y hasta hoy su paradero sigue siendo un misterio. Mientras tanto, sus padres siguen buscándolo incansablemente, con la esperanza de encontrar respuestas sobre lo que ocurrió aquella noche. Y mientras la investigación continúa, siguen esperando que algún día se conozca toda la verdad y que Yeshua pueda ser encontrado pronto, porque ninguna familia debería de vivir sin respuestas sobre el destino de un ser querido. Pero ¿tú qué piensas acerca de este caso? Te leo en los comentarios. Porque ninguna familia debería ser testigo. Qué fuerte. Sentí horrible ver la fotografía de este chico. Sobre todo que ahorita, pensando en el caso, podríamos intentar sacar conclusiones. ¿Qué estaba haciendo en ese horario? Si estaba bien en ese momento, si había consumido algo. No se trata de eso. Se trata tal cual de nadie debería desaparecer. Absolutamente nadie. Pongámonos en el lugar de la familia, el dolor que debe de tener. Pongámonos en el lugar de este chico que tenía un futuro. Y no se trata de juzgar el qué hacía y cómo lo hacía, sino en dónde está. Y qué están haciendo las autoridades en este momento para que el chico aparezca. Y me sorprende y me molesta mucho el pensar que estas empresas no facilitaron el material. Lo tuvieron que conseguir. Aparte, las familias, no sé si no quisieron cooperar con autoridades. Lo que sí también, de verdad, vuelvo a hacer hincapié a Quinario Ortiz. Quise tomar este video tal cual porque hizo un gran resumen de un caso que ha sido muy extenso, de un caso que lo hemos visto en otros canales también grandes, que conocemos, que hemos colaborado, pero es un caso que deja un sentimiento muy extraño. Un sentimiento raro. Yo cuando por primera vez vi la noticia hace meses, sentí raro cómo este chico, la última toma que se ve es él dando la vuelta en una esquina. Está en la pared y se pierde ahí. Ahora, no sé si esto ocurra, pero creo que en este tipo de situaciones y de manera general, tanto la policía como autoridades, en este caso no sé cómo se le llama acá, protección civil de cada estado, así como revisan cálculos estructurales de que las medidas de seguridad en una empresa sea buena, deben de revisar que estos elementos como las cámaras de seguridad estén en óptimas condiciones para poder laborar. Ocurre un accidente dentro de la empresa, se tienen que respaldar con una cámara de seguridad. Sí. Ocurre un accidente al exterior, tienen que estar en funcionamiento, no pueden salir con el no funcionaba en ese momento, o son cámaras que simplemente son para distraer y que no se acerquen. No puede pasar esto. Sí, justo. Si fuera una empresa chica, una pyme, pues lo entendería, ¿no? Que tengas estas cámaras, aunque no sirvieran, para ahuyentar. Como nosotros que tenemos un letrero de te estamos grabando y no hay cámara. Perro bravo. No es cierto, sí hay cámaras, ¿eh? Perro bravo y es el Yoda. Pero sí tener
estas empresas grandes, no las voy a mencionar, pero ya las escucharon y son varias las que están ahí. Es una zona de fábricas, una zona industrial. Evidentemente tendría que haber cámaras vigilando muchísimo porque también ellos están expuestos a que alguien quiera entrar a esas fábricas. Ujú. ¿Por qué nada más un par de empresas dieron este archivo o prestaron sus archivos para poder facilitar y las otras no? Y lo extraño es lo de los policías, que dicen que encontraron a 2 policías que detuvieron a un joven con estas características en su mochila. Exacto. Recordé un caso, te lo digo muy rápido porque sé que todavía quedan algunos, pero recientemente ocurrió el caso de Daniel Santiago. Daniel Santiago era un pequeño, o es un pequeño de 6 años de Ecatepec, que de repente sale de su casa y se pierde. Pasaron horas, no lo encontraban, se activa la alerta Amber de búsqueda, lo empiezan a buscar, no aparecía, y de repente creo que colonias lejanas a su ubicación encuentran a Daniel Santiago con un adolescente. Este adolescente lo tenía tomado de la mano. Pero ¿qué crees que es lo peor? ¿Qué? En ese momento, personas se dan cuenta de que había un niño con ciertas características, de alguna manera bien vestido, con alguien que no coincidía con su apariencia, imagen, color de piel, vestimenta. Creo Se que ya sé acercan a cuál él es. y le dicen, tú no eres nada de este niño, a la otra persona. Se empieza como a alterar la situación, le hablan a la policía, antes de que llegue la policía, le dicen al niño y a este chavo, vamos a hablarle a la policía. El niño se agarra llorando, defendiendo a la persona que se lo había llevado. Ujú. Mucha gente empezó a decir, es que seguramente lo conoció a través de alguna aplicación como Roblox, le ofreció algo, Sí, se porque lo le dijo, llevó. es mi amigo, ¿no? Creo que ese Exacto. video lo he visto que dice, es que es mi amigo y, Es muy y todavía fuerte. lo abraza esta persona. Exacto. Es malo sacar conclusiones, Sí, sí, pero sí. este chavo más grande que él, que lo llevaba, también lo abrazaba como si realmente hubiera una amistad. Pero qué fuerte saber que tu hijo de repente puede desaparecer de esta forma. No se sabe, quizá fue un encargo para este muchacho, no sé. Sí, sí, sí. Y es justo como dices, ¿no? Es nosotros que somos un podcast de misterio, de terror, que realmente no somos un noticiero, nos cuesta mucho trabajo llegar a estas conclusiones por la falta también de información que podemos tener, pero también nos da estas conclusiones de piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Cómo puedes también justo... Es que hay tantas cosas, hay tantas formas, pensándolo a muy mal, el miedo de este niño, de que no le haga nada a esta persona quizás, Ajá. el tener que llorar para decir, no, es que si me intentan rescatar, él me puede hacer más daño. ¿Podemos ver el video? Vamos a ver este video. Y fíjate, no concuerdo mucho con lo que dices de que no somos un noticiero y que no podemos dar conclusiones. Yo creo que sí podemos. Incluso la gente que está viendo este episodio, claro que puede sacar conclusiones. De que sea irresponsable es diferente. Ujú. Porque podemos señalar a gente que no podemos... una investigación se puede de alguna manera Tergiversar. distorsionar. Ajá. Exacto. Lo que sí es que este tipo de evidencia sirve, 1, para hacer conciencia, 2, para cuidarte, y 3, de que si alguien sabe información de lo que estamos viendo, pues intentar aportar algo, ¿no? Sí, son casos, y aquí es donde yo siempre digo que la realidad siempre da más miedo, o lo que pasa en la vida real da más miedo que las entidades o los fantasmas, ¿no? Bien lo decían mucho los abuelos, lo mencionan, denle más miedo a los vivos
que a los muertos, porque sí, si te aparece una entidad, claro que te va a dar miedo, claro que te va a asustar, pero a mí sí me da más miedo que me pase algo en la vida real, con gente real, que me salga un fantasma, un poltergeist en mi casa, siendo muy honesto. Y este tipo de videos, Pon tú de que casos... sí, pon tú que no. Sí, pero este tipo de casos te da a entender y te da a ver que da más miedo la realidad, o al menos lo tangible. Exacto. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso, Alain, fue en Oklahoma en 2009. La familia es una familia llamada Jamison. Bobby, Sherlyn y su hija Madison, de 6 años, decidieron ir un día a ver un terreno en las montañas de Oklahoma. Estaban considerando comprarlo. Querían vivir alejados de estas grandes urbes para tener un poco de paz. Antes de irse, algo raro pasó. Bobby y Sherlyn fueron grabados por una cámara de seguridad afuera de su casa y en el video se les ve actuando de forma extraña. Movimientos erráticos, miradas perdidas, cargando cosas a la camioneta una y otra vez, como si fuera una especie de trance. Ese video es la última imagen clara que se tiene de ellos, subiendo a las montañas, y nunca regresaron. Días después, un equipo de búsqueda encontró su camioneta abandonada. Las puertas estaban completamente abiertas. El perro de la familia estaba adentro. Seguía vivo, pero destruido. $32,000 en efectivo dentro del vehículo, intactos. Vamos a ver el siguiente material, porque esta fue la última vez que se vio con vida a la familia Jamison. La pregunta es, ¿quién abandona $32,000? ¿Quién deja un perro encerrado? ¿Quién se va sin llevarse nada? ¿Quién abandona una camioneta en medio de un bosque para no aparecer nunca más? Exacto, y también como punto importante, ese perro que quedó encerrado, que fue encontrado en teoría desnutrido, y que pudiéramos pensar qué pasó con ellos. Al final de cuentas tengo entendido que en este caso, tiempo después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, encuentran los cuerpos de la familia. Pero ojo, los encuentran en un punto que ya había sido revisado en teoría por las autoridades. Uh-huh. Aquí podríamos pensar, las autoridades no hicieron bien su trabajo. Los cuerpos posteriormente fueron montados. Uh-huh. Es una incógnita que hasta el día de hoy está en este caso. Este caso es muy aterrador porque lo último que queda, por así decirlo, como una evidencia tangible de la última vez que se vio a estos hombres, fue este video. Un video cortito que se ve como entrecortado, entre frames, pero que te muestran cómo puede ser tu último instante antes de que puedas simplemente desaparecer, como en este caso. Y hablando de inconsistencias, quiero dar pie al siguiente caso, que es un caso muy conocido, es un caso que ya hemos hablado inclusive en este canal, que se ha tocado en muchos canales, que fue muy mediático, que yo creo que es el caso que movió muchísimo a los medios en México. El caso de Devani Escobar. Wow. Ocurrió en Nuevo León el 9 de abril del 2022. Lo voy a platicar un poco para la gente que sea fuera del país, que quizás no lo conoce. Este es un caso que estremeció a todo México y probablemente a muchos de ustedes que ya lo saben y que ya lo conocen. Devani tenía tan solo 18 años, era una estudiante de Derecho. Esa noche Devani había salido a una fiesta en la cual de primera ella no quería ir. Sus amigos de cierta forma la obligaron a ir.
Ya se sabe un poco del contexto de esta fiesta, de lo que ocurre dentro de esa noche, donde ella se siente incómoda, ella ya se quería ir. Algo le decía a Devani que no tenía que estar ahí. Ella decide irse. Esto ocurre a las afueras en el municipio de Escobedo. En algún momento, ella decide irse. Pide un taxi. Un taxista que las había recogido previamente, con las que habían conversado, y el taxista les pasa su número por si necesitaban que alguien las regresara. Dentro del taxi ella también pasa una especie de discusión donde ella se altera y le pide al taxista que la deje sobre una carretera muy concurrida por camiones, una carretera muy conocida porque es una entrada que conecta a varias ciudades importantes, y ella le dice: aquí me quedo. El taxista le dice: es que me preocupa que te quedes aquí, dentro de las declaraciones, y Devani no quiere y decide bajarse. El taxista, para poder de cierta forma decirle a la gente, a las amigas de Devani, de que oye, esta chica se quiso bajar, toma una fotografía para decirles: aquí yo la dejé. Y es esta una de las fotografías más impactantes de la última vez que se vio a Devani Escobar. Vamos a ver la imagen. Trece días después de su desaparición, Devani es encontrada en una cisterna en uno de estos de 5 estrellas llamado Nueva Castilla, este motel que ya había sido revisado previamente. Hay una empresa de transporte llamada Alcosa que tiene cámaras de seguridad en donde logra compartir las imágenes a las autoridades para agilizar de cierta forma el proceso, y se ve a Devani cómo entra a una caseta. Estas son, Alain, las últimas imágenes en video de la desaparición de Devani Escobar. Pues este video es impactante porque son, como te menciono, las últimas imágenes que se le vio a Devani. ¿Qué pasó en esa carretera? ¿Por qué la investigación tuvo tantas irregularidades? Después salió mucha información, que pues eso ya le corresponde más de cierta forma justo a este tipo de canales noticiosos. Uh-huh. Pero aquí el misterio es lo fuerte y lo impactante que es la última vez que las cámaras te pudieron captar caminando, buscando ayuda, que nunca llegó. Exacto, pensar en que estamos viendo un video de una persona que no tiene vida es fuerte. Pensar y recordar, porque fue un caso muy mediático donde veíamos al papá llorando, al papá exigiendo justicia, esas marchas que en ese momento comenzaron también a salir pidiendo que se encontrara, que se buscara, pero fue una investigación llena de irregularidades. Recuerdo mucho a una persona, Mafián TV, que fue una persona, uh-huh, si bien ha sido muy cuestionada por explotar los casos, por monetizarlos, pero que al final de cuentas suena feo, es su trabajo. Él dio muchos puntos claves en la investigación. Sí, recuerdo. Al final hubo gente del gobierno, gente de las autoridades que fue despedida, que fue removida de su cargo porque no lo hicieron bien. E incluso el que después plantaran el cuerpo en esa cisterna
el que dieran un dictamen médico de un fallecimiento por parte gubernamental y que el padre tuviera de alguna manera que contratar forenses externos para llegar a una conclusión clara que difería contra lo que se había dicho por parte de autoridades, son cosas que no tendrían que pasar. Exacto. Este caso creo que nos daría un episodio completo para desmenuzarlo, platicarlo. Hay gente que lo ha hecho de muy buena forma, Fermex en Criminalmente, repito, hay creadores que no recuerdo el nombre, el caso de Mafián que le dio un seguimiento desde el punto, Mystery World posteriormente fueron al lugar para analizar este trayecto. O sea, creo que nos daría mucho material. Es un caso muy delicado y que, repito, pone a pensar, no se trata de analizar qué estaba haciendo a altas horas de la noche. No se trata de analizar en qué estado estaba, repito, lo mismo que hace un momento, pero sí de ponernos a cuestionar nosotros como personas. En este caso, los adolescentes, ¿con quién me junto? ¿A qué lugar voy a ir? Pensar absolutamente en todo, cuidarnos. Y si tenemos que exagerar en cuidarnos, exagerar en cuidarnos. Exacto. Porque este tipo de tragedias nos dejan un mensaje, además del dolor. Así es, Alain. Vamos pasando a la siguiente evidencia. El caso de Devani, el caso de la familia Jamison, son casos donde de cierta forma se encontraron cuerpos al final, lamentablemente, pero de cierta forma también para el descanso de la familia, el saber que pues el familiar se apareció. ¿Qué pasa cuando simplemente desapareces? Este es uno de los casos más aterradores por su misterio. Es el caso de Lars Mittank. ¿Te suena ese nombre? He escuchado el caso. Esto pasó en Bulgaria el 8 de julio del 2014. Lars Mittank era un joven alemán de 28 años que se encontraba de vacaciones con sus amigos y jugaban al fútbol. Él salió de fiesta, todo normal, hasta que una noche Lars se metió en una especie de altercado, recibió un golpe en el oído, nada grave, a lo que parecía, pero al día siguiente, Lars empezó a actuar de forma extraña. Le dijo a sus amigos que no se sentía bien, que algo andaba mal. Fue incluso al médico y el médico le recomendó y le recetó antibióticos y le dijo que él no podía volar porque el oído pues podía complicarse por la presión y lo lastimado que lo tenía. Sus amigos se fueron de regreso a Alemania y Lars se quedó solo en Bulgaria esperando a sentirse un poco mejor. Aquí entra lo más extraño, Alain. Días después, Lars fue al aeropuerto de Varna. Ya se sentía mejor. Él quería volver a casa, pero en el aeropuerto algo le hizo clic en la cabeza. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron absolutamente todo. Y en el video se ve a Lars en la sala de espera, una sala tranquila, en donde él estaba sereno. Y de pronto se pone de pie, voltea hacia todos lados y pasa lo siguiente. Mucha atención porque estos fueron los últimos momentos que se vio con vida a Lars Mittank. Volvemos a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué lo hizo salir corriendo en ese momento? Porque lo vemos en el video, se ve tranquilo, una caminata normal, cargando su equipaje, para que de repente ocurre esto y que al día de hoy sea una incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y lo más extraño es que nadie sabe su paradero. Nadie sabe dónde terminó. Nadie más supo.
Y la carpeta de investigación, si no me equivoco, a día de hoy sigue abierta. Lars no ha vuelto a Alemania. Lars salió corriendo hacia una zona campo abierto y nunca más se supo de él. Sus amigos dieron estos testimonios, que es lo que se sabe del caso, pero ya nunca se supo de él. ¿Lo venían persiguiendo? ¿Fue tan grave este altercado como para que su vida realmente peligrara así? ¿O algo en su cabeza se rompió después de estos golpes, que lo alteró tanto y de cierta forma terminó por hacer que desapareciera? Son muchas preguntas al aire. Sin comentarios. Para irnos despidiendo, Alain, te dejo el último caso. Este archivo está por cerrarse en muy breve. Quiero dejarlos con esta última evidencia, una de las más conocidas actualmente en redes sociales. Si no has visto este video, a partir de hoy lo vas a ver muchas veces, porque dicen que cuando te enfocas tanto en algo, lo decretas tanto que se te aparece, como cuando quieres un coche, ves el coche en todos lados. Esto pasa con este video. Una policía de tránsito detiene a una mujer sospechosa con evidente estado etílico de nombre Sara. Al cuestionarla sobre algunos temas y sobre todo por manejar sobre en estas condiciones, voltea la mirada y al regresarla luego la mujer desaparece. Este video le ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales, y presten mucha atención a este material. Yeah, you completely blew past that stop sign in front of me. I did. I'm so sorry. I Okay. literally didn't even see it. All right. No This is worries. my first time being pulled over. All right. Can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party. Got it. Oh my. Any drugs or alcohol in the vehicle? No. It's not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is expired. What the? Sarah? What the? Sarah? Ojo. ¿Qué puedes comentar en este video? Ajá. Te deja sin palabras. Y es que no solamente una cámara. Si vieras nada más la cámara de seguridad de la chica, pues dices, puede ser un montaje. Al momento que se gira, puede haber un corte. Pero ¿qué pasa cuando abajo estás viendo al mismo tiempo la toma desde la cámara de la patrulla? No se ve que nadie salga, no se ve que nadie se oculte dentro del coche. ¿Podemos repetirlo? ¿Sí? Vamos a ver el video. Yeah, you completely blew past that stop sign in front of me. I did. I'm so sorry. I Okay. literally didn't even see it. All right. No This is worries. my first time being pulled over. All right. Can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's a Okay. birthday party. Got it. Oh my. Any drugs or alcohol in the vehicle? No. It's not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is expired. What the? Sarah? What the? Sarah? Ok. Que alguien nos explique qué pasó aquí. ¿Qué decimos? Si alguien sabe más, sería interesante conocerlo y qué impactante. Dentro de todos los casos, esta es la desaparición más evidente, literal. Desaparece. Muchos dicen puede ser una bruja. Muchos dicen falla en la Matrix. ¿Un fantasma? ¿Qué estamos viendo aquí? Fíjate que sé que es el último episodio, o el último caso, perdón. Quiero compartirte un video que ahora que tuve la posibilidad de viajar a Guadalajara grabé en un lugar muy conocido. Antes
conocido como la glorieta de los niños héroes, hoy conocida como la glorieta de los perdidos o de los niños perdidos. El ver tanta fotografía, el ver las lonas que ponen las personas que buscan a estos chicos, estas chicas, te mueve absolutamente todo. Vamos a ver el video y mientras lo vemos quiero comentar algo. A quienes un día desaparecieron, si aún pueden escuchar el amor de quienes los esperan, sepan esto: nunca dejaron de ser buscados, nunca dejaron de ser amados y nunca serán olvidados. Y en este caso a las madres buscadoras, mientras una madre siga pronunciando el nombre de su hijo, el olvido jamás vencerá. Con esto esperamos que algún día regresen a casa de la forma que sea, pero que regresen con la verdad, que regresen con justicia y, como lo decías en uno de los casos, que ojalá ninguna familia tenga que vivir esto, literal, este infierno. Me movió mucho este episodio. De hecho, quienes hemos vivido un desaparecido, es difícil, porque no lo podemos enterrar. Y en esa glorieta, Lain, hay 2 personas familiares mías. Ok. Que forman parte de esa glorieta. No sabía. Y lo siento mucho y ojalá que aparezcan. Voy dando por cierre este episodio. Un episodio que se tenía que hablar. Un tema que no solemos tocar como tal, porque nos vamos más a las evidencias, pero era un tema que teníamos que hablar sí o sí. Porque justo es eso, ¿no? Hay diferentes formas en las que uno parte de esta tierra, pero también hay diferentes formas en las que uno se desvanece. Y estas evidencias son el caso de cómo puedes irte de una manera extraña. Desde estas desapariciones por injusticias, por así decirlo, pero también estas desapariciones donde de repente ya no estás, como el de la policía. ¿En qué mundo vivimos y qué nos depara el destino? Alain, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche, en este nuevo horario. Agradecer a toda la gente que se conectó. ¿Qué vamos a ver en estos meses en El Grito de la Llorona? No puedo hablar mucho porque uno de los episodios que recientemente grabamos, tal cual el inicio es, tuvieron que pasar 20 años para este encuentro. No sé si salga la próxima semana, pero vienen cosas muy interesantes. Seguramente se han dado cuenta de lo que estamos haciendo en El Grito de la Llorona. Invitarlos a que se suscriban. Ojo con esto, y también para la gente de el Creepy Podcast, casi el 80% de la gente que ve los episodios no están suscritas al canal. ¿En serio? Invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos sigan, a que nos dejen comentarios, a que le den hype a los videos, porque esto ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido, que obviamente tienen que dejar un mensaje, tienen que entretener, tienen que moverte cosas, porque solamente así podemos entender algunas situaciones. Y pues invitarnos a que nos sigan El Grito de la Llorona. Sombra, un placer. Muchísimas gracias, Alain, y muchas gracias a toda la gente. Recuerden, como ya lo mencionó, dar hype, dejar ahí su comentario. Ya saben que yo respondo todos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron también en vivo. Y si estás viendo esto en otro día feriado, no te preocupes, siempre eres bienvenido en este archivo negro. Mi nombre es Sombra y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.